Buenos hermanos, ¿cómo andan? Voy a predicar hoy Gálatas 1, versículo 4, la parte B. Aquí Pablo estaba hablando sobre que Cristo vino a la tierra, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero acá el pasaje va a decir, para algo Jesús vino, para sacarnos de este presente siglo malo. Entonces hay que unir estas dos partes, y este mensaje va a ser aplicado a los creyentes para que vivan esa libertad, para que vivan en este presente, pero conscientes que están muertos a todo ese mal. Y es muy edificante, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, ilumines nuestros entendimientos para apreciar esta verdad y para vivir, Señor, conscientes de esta gran verdad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo estaba caminando por acá, en la ciudad de Artigas, pasé por la plaza y uno estaba diciendo palabrotas, hermanos, muy obscenas. Y yo pensé, pobre está esclavo del pecado. Seguramente está con muchos temores inculcados en él, rabia contra las demás personas. Por lo tanto decía esas palabrotas al aire así, a voz alta. Y hermanos, yo agradecí a Dios en ese momento. Gracias a Dios porque tú me libraste de esa opresión. Me libraste de ese pecado que me dominaba. Me libraste de ese maligno que estaba acechando nuestras almas, que nos tenía sujeto bajo su voluntad demoníaca. Y yo agradecí a Dios. Gracias por librarme de eso. Hermano, tú estás agradeciendo a Dios porque te libró de este presente siglo malo. Vives consciente de esta gran realidad en la cual para otros no es esta realidad, y sí la realidad de que están bajo el poder del diablo, bajo la carne, bajo el mundo, y que están en una línea delgada. En cualquier momento, como decía Jonathan Edwards, pueden resbalar y caer, como dice la Biblia. Hermanos, ¿estás consciente de que estás ahora libre en este momento? Pablo te quiere decir en esta carta, en todo su contexto, que seas libre en esta libertad, con que Cristo vino a libertarte de este presente siglo malo. Y hermano, esta es la voluntad de Dios para ti. Eso va a decir el pasaje que vamos a ir estudiando después. Hermano, hay muchos que se suicidan por estar afligidos en este mundo. Y bueno, porque el diablo, como hay muchos dibujitos que tienen una hoz así para rescatar a los muertos. No es muy bíblico que digamos, pero el diablo está ahí queriendo matar almas. Él está en contra de toda la imagen de Dios también. Él es envidioso aún por los humanos y quiere las almas llevarlos al infierno. Hermanos, muchos se suicidan y el diablo está ahí. Muchos tienen hasta depresión crónica, hermanos. Hasta actores de Hollywood, muchos actores, hermanos, otros tipos de personajes famosos, aunque aparentemente pueden tener buena apariencia, pero como dice la palabra de Dios, la apariencia de este mundo es pasajera, y realmente ellos están sujetos al mayor engaño, al mejor engañador, el diablo, el padre de mentira, que les lleva por un precipicio, les lleva en una calle ancha donde muchos van, pero luego cuando van por caer, como vi en Chick Publication, se saca la máscara así y les lleva consigo al infierno. No, esos, los incrédulos, están a solo un paso del gran precipicio que les lleva al infierno eterno. Pero tú fuiste libertado de eso, hermanos. ¿Estás consciente de esa gran realidad? Deberías estar diciendo ¡yuhu! Todo el rato. Y hermano, yo quiero que entiendas entonces cuál es su voluntad, pero que vivas en esa voluntad de Dios, viviendo su libertad, viviendo la libertad. Para eso quiero que entiendas cuál es su voluntad. Entonces mi proposición para ti es que vivas en su voluntad, viviendo su libertad que Él te dio. Para eso te voy a decir que entiendas el para qué Cristo te perdonó tus pecados. El para qué, el propósito de la entrega de Cristo. Y bueno, eso es lo que voy a decir en el primer punto. El propósito de Cristo para venir a morir
aquí, ¿cuál fue? Vimos en la predicación anterior que fue para perdonarnos, porque nosotros solo pecábamos, nosotros no hicimos nada para salvarnos, al contrario, nosotros nos alejábamos de Jesús y pecábamos, y Cristo tuvo que salvarnos por su gracia, por su mérito, nada por méritos propios, nada por seguir las leyes, nada de eso. Nosotros fuimos salvos gratuitamente. ¿Pero para qué Dios nos salvó? Para un propósito, hermanos. No fue solo para perdonarnos y luego dejarnos a la deriva, para luego dejarnos todavía con el tutor siendo el diablo, que el diablo nos siga ayudando. No, fuimos perdonados para sacarnos del tutor malo. Entonces Dios no solo nos sacó de la esclavitud, del pecado, perdonándonos, sino que realmente nos sacó y nos perdonó también para que no seamos más afectados por la tiranía de este mundo diabólico y por la tiranía de nuestra carne, que era influenciada también por el mal. Primero de Juan 3:8 dice esto, miren: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, hermanos, Cristo vino para realmente destruir las obras del diablo en tu vida, ya para que tú ya no estés más sujeto en la apariencia de este mundo, para que tú ya estés en otra esfera. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, en el cual ya tú no sos más afectado, porque Cristo vino para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, no practicarás más el pecado, porque el que peca desde el principio era el diablo, pero ahora vos ya no estás más identificado con el diablo, ahora ya estás con Cristo, porque Jesús vino para eso. Entonces quiero que entiendas el propósito de la entrega de Cristo, para destruir las obras del diablo. Ya, vos ya estás libre. El propósito fue eficaz. Esto es lo que también te quiero decir. El propósito de venir a Cristo, morir aquí, fue eficaz para realmente liberarte de este presente siglo que es malo. Jesús hizo algo eficaz. Jesús te liberó realmente del dominio del mal. Realmente. Hay muchos pasajes que dicen que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Colosenses. Es real, nos trasladó. Y luego acá Gálatas va a decir: cuán rápido ustedes os trasladasteis desde el evangelio en el cual fuisteis salvados por la gracia de Cristo a otro evangelio. Pero ese trasladarse es algo ficticio, podríamos decirle. Es algo que uno quiere trasladarse a someterse de vuelta a otro evangelio. Pero el que realmente creyó en Cristo, hermano, aunque quiera trasladarse a otro evangelio, no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo algo efectivo. Hermanos, Dios ya hizo algo efectivo. Y ese va a estar siendo transgresor, como va a decir Gálatas 2:18 por ahí, 2:19 por ahí, 2:18, va a estar siendo 2:17, 18, va a estar siendo transgresor porque va a quererse someter de vuelta a lo antiguo, a lo que como era antes, siendo que él había desechado eso, pero ahora quiere otra vez volver. Entonces Pablo dice que así va a ser transgresor, pero eso no dice nada de que va a perder la salvación. Al contrario, ya tiene la salvación asegurada por la gloria de Dios, solamente que él va a querer vivir de acuerdo a sus méritos, y eso es lo que estaba pasando a los Gálatas. A lo contrario, Pablo no les diría: estén firmes a la libertad a la cual fuisteis hechos libres ya. Ahora les voy a explicar eso. Entonces quiero que sepan que esto los de Galacia, y hay muchos cristianos, espero que tú no seas uno de ellos, que también, hermanos, van a querer someterse a lo antiguo, van a querer vivir pensando que no están libres, pensando que todavía están bajo el diablo, y por lo tanto no agradecen a Dios, diciendo: gracias Dios que ya no soy más como ellos por tu gracia y no por mis obras meritorias. Pero, y eso lo que quiero hacerte entender en este punto es que entiendas el propósito de Cristo, entiendas que Él realmente hizo una obra eficaz para librarte de este presente siglo malo.
El Cristo vino para rescatar y de hecho ya a los hijos de Dios ya nos rescató, ya nos sacó de este presente siglo malo. No solo nos va a mostrar físicamente el reino de Dios luego, no, ahora ya. Juan Nicodemo decía, ahora puedes, le decía Jesús a Nicodemo, si nacieres de nuevo van a ver el reino de Dios, veis el reino de Dios. Y es en el presente, hermano. Entonces entiende que este rescate es lo que a ti, hermano, te permite vivir eficazmente. ¿Por qué? Porque Dios hizo un rescate ya en el presente eficazmente. Entonces tú puedes vivir ya libre, ahora, ya, porque ya te rescató. No es que te rescató para que luego seas libre, no, te rescató en el presente, ya. Y los de Galacia no estaban viviendo de acuerdo a este propósito de Cristo venir a morir. Porque Gálatas 2:19 dice que ahora yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Esto es ahora, en el presente. Ya soy muerto a esa ley que decía que yo era pecador, que decía que el diablo tenía poder sobre mí, inclusive la ley incitaba a mí la carne para poder pecar, y todo eso, la ley me dominaba, yo estaba bajo la maldición de la ley, como va a decir Gálatas, pero ahora yo estoy muerto a esa ley, a ese gobierno tirano, para estar vivo para Dios. Eso es la libertad. Cristo encima tuvo que matarme. Cristo tuvo que hacer una obra de rescate para yo estar viviendo ahora la libertad en el presente. Y esto es lo que los de Galacia tenían que entender. Y tú también, hermano. Debes entender y regocijarte en esta gran verdad que ahora ya estás vivo para Dios porque estás muerto al antiguo régimen. Estás muerto a todo lo que te condenaba. Jesús vino a destruir las obras del diablo, hermano. Y te sacó, te liberó de la maldición de la ley, en el cual tú eras objeto de la incompetencia al no poder seguir la ley. Eras objeto de la maldición de la ley, al querer seguir la ley por tus fuerzas sin considerar que Dios te rescató, vivías en pecado. Hermanos, los de Galacia querían autosalvarse del sistema tiránico, pero eso les haría ser deficientes. Pablo les decía, luego le iba a decir, ¿por qué os volvéis a someter a esos viejos rudimentos, los cuales antes estaban esclavos? ¿Por qué? Ahora que ya son conocidos, ahora ya que conocen a Dios, más bien son conocidos de Dios, es que Dios hizo la obra, no son ellos. ¿Por qué os queréis volver a judaizar? ¿Por qué queréis volver a someter a lo antiguo? Entonces los de Galacia querían autosalvarse del sistema tiránico, pero eso les haría ser deficientes en su vida cristiana, como lo estaban siendo. Entonces hay graves consecuencias del cristiano al querer volver a pensar que uno puede autosalvarse o que uno puede estar siendo mejor aquí en el planeta Tierra y luchando contra las huestes enemigas y liberándose del poder del diablo. Si el cristiano piensa así, no va a poder ser eficiente, eficaz y no va a descansar en que ya es libre por lo que Cristo ya hizo. Esa es la gran verdad. Descansa ya por la fe que Cristo ya te liberó. Y vive de acuerdo a eso, tranquilo, ya por la fe. No tenés que hacer algo. No, ya hizo, ya está consumado el hecho. Colosenses 2 habla muy bien eso. No están viviendo libres, eso era lo que estaba pasando con los de Galacia. Entonces Pablo dice esto, sino que estaban ellos siendo esclavos al sistema del que el mismo Jesús los liberó. Esto es posible que, como yo estaba diciendo, que un creyente esté siendo libre ya, esté libre, pero quiera volverse a esclavizar. Sí, es posible. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes. Hay que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes. Ya, ¿viste? Cristo, es un hecho que Cristo nos hizo firmes, pero es un hecho que nosotros tenemos que estar firmes en esa libertad. Y luego dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, es posible que un cristiano vuelva a someterse al yugo de la esclavitud. Es posible que uno que fue liberado por Jesús desde ese siglo malo quiera volver a estar viviendo según este presente siglo malo. ¿Es posible? Es posible, sí. Pues otra vez
y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, implica, uno, que ellos quieren volver a estar sujetos al yugo de esclavitud, quieren volver a estar siendo dominados por el presente siglo malo. Pero esto no implica que ellos ya no son libres. No, esto solo dice que ellos pueden perder la firmeza en esta libertad, aunque son libres, pero ellos quieren perder esta firmeza y por lo tanto ellos mismos se someten a lo antiguo y por lo tanto buscan vivir la vida cristiana como esclavos, y como el antiguo régimen, que eran esclavos, va a decir Pablo en Gálatas 4:1, como alguien que todavía no recibió la mayor iluminación que se revela en el nuevo pacto. Uno que no vive de acuerdo a la grandiosa verdad de la gracia en su máximo esplendor. Y ahora les voy a decir un poco eso. Entonces, es muy claro que ellos no estaban viviendo como libres. También esto se asemeja con algo que va a decir Pablo en Efesios 5:1. Pablo dice: sed pues imitadores de Dios. Esto es una obra buena. Hay que imitar a Dios, todo lo santo, lo perfecto, todo. Hay que imitar la santidad. Hay que imitar vivir en el reino de Dios con la justicia, todo. Sed imitadores de Dios. Pero miren lo que dice después: como hijos amados. Note que no dice sed imitadores de Dios como siervos esclavos. No. Como siervos esclavos a la ley. Obedezcan todo al rigor de la ley, o si no, van a estar mal con Dios. No, acá dice sed imitadores de Dios como lo que ya son hijos. Y encima amados ya por Dios. Esto es muy importante entender, ¿sí? Porque son hijos amados, esa es la razón de que pueden imitarle, y ese es el modo de poder imitarle a Dios, como hijos ya que son amados, aceptos. Es la única manera de poder estar imitando a Dios, viviendo de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Por tanto, entonces, volviendo a los de Gálatas, Pablo quiere que vivan de acuerdo al propósito de Dios que les hizo libres. Entonces vivan libres, ese es el propósito de Dios, porque les hizo libres. Entonces, de acuerdo a la entrega de Jesucristo mismo para nosotros, para que estemos libres, Pablo quiere que nosotros aprovechemos esa libertad y vivamos esa libertad. Les voy a hacer una ilustración. Miren, si un bombero quiere rescatarte a ti, vamos a trasladarnos a Estados Unidos. Estás en un edificio allí en Estados Unidos, en una pieza que está muy al fondo del edificio, y está en llamas el edificio, y todos los bomberos ahí están en el piso, y bueno, vos estás en un piso más alto, y los bomberos están diciendo: no, este ya es caso perdido, no le vamos a rescatar, si no vamos a morir nosotros, vamos a correr riesgo nosotros. Pero un bombero dice: no, yo voy a rescatar eso, y va, sufre heridas, quemaduras, pero lo rescata. Y luego, el que fue rescatado, en este caso tú, vamos a ponerte en la historia, empiezas a vivir luego traumado todavía de ¿cómo se llama? Ese momento traumático donde vos veías las llamas apresarte y pasaste mucho tiempo allí. Estabas viviendo, bueno, en esos minutos atormentado por el futuro. Voy a morir, estoy siendo quemado, no puedo, ¿cómo me libero? No puedo liberarme, no puedo, alguien me tiene que rescatar. Y vivías allí atormentado, hasta que vino el bombero y te salvó. Pero luego vivías como que, aunque estabas salvado, vivías como que si estuvieses en la cárcel todavía de esa opresión. Hay muchos que se liberan de la cárcel, pero en sus mentes como que todavía están en la cárcel. Actúan como que estuviesen en la cárcel, y al final están en una cárcel. Y así el cristiano, aunque está libertado de esa llama opresora que le iba a matar, y está libre ahora, así el cristiano a veces actúa como que está todavía esclavo, aunque fue libre. Entonces Pablo quiere decir: no, vive de acuerdo a que fueron libres.
Porque Cristo nos vino a libertar de este presente siglo malo. El contexto de la carta, por eso lo dice esto. Pero ellos querían libertarse de eso, siendo que ya están libres y querían encima vivir siguiendo leyes para estar viviendo libres. Querían someterse a lo antiguo encima, a esas llamas que le condenaban, a esa maldición de la ley. Pero así no iban a hacer nada. Pero en cambio Dios te rescató eficazmente, hermano, y te quiere hacer vivir eficazmente en esa libertad. Tal vez en la ilustración que diga, el bombero estaría re contento porque te libertó. Pero después el bombero capaz que ni se importaría si vos estás disfrutando o no tu libertad. Pero Dios sí se importa si vos estás disfrutando su libertad, hermanos. Porque Dios es un Dios lleno de gracia, de amor, de misericordia y quiere que vivas la vida para la cual Él te llamó, hermano. Para que vos seas glorificado juntamente con Él. Porque al fin de cuentas Él te puso en Cristo para que vos seas como Él, para que vos seas imitador de Dios, como estamos viendo, porque Él es lleno de amor para contigo. Él ya desde antes de la fundación del mundo planificó esta gran salvación para ti. Por lo tanto, ocupaos en esta salvación con temor y temblor, porque Él es el que produce en ti el querer como el hacer. Entonces, hermanos, quiero que no solo entiendas el propósito de por qué Cristo se entregó, a saber, para que vos estés libre, pero también quiero ahondar más para que Cristo te diga a ti que vivas esa libertad. Esto era el problema de los de Galacia, los que Pablo le escribe aquí. Los Galacias querían ser librados, hermanos, por sus propios méritos, aunque ya fueron libres. Pero querían ser librados aunque ya eran libres. Qué irónico, ¿no? Y querían ser librados, hermanos, por sus propios méritos personales. Pero eso les hacía someter más todavía a una esclavitud, hermanos. Y los judaizantes eran los que querían imponer esto en los de Galacia. Por lo tanto, Pablo es tajante con esta doctrina, ¿no? Los judaizantes quieren promover un evangelio por obras y el que hace eso sea anatema. Esto no es el correcto evangelio. Por eso Pablo era muy chocante a los judaizantes. Pero a los cristianos les decían que estén firmes en esa libertad a cual fueron llamados. Y ese evangelio que predican los judaizantes no es bíblico. Ahora voy a hablar un poquito más sobre la ineficacia de los judaizantes. Un poquito. Pero hermanos, hablando sobre los hermanos de Galacia, ellos no vivían la correcta libertad. No guardaban ni cumplían la ley de Dios, ni andaban en la ley de Dios ¿por qué? Porque querían justificarse por sus propios méritos a Dios. Igual que los judaizantes, hermanos. Ellos nunca andaban en la ley de Dios porque no eran creyentes. Pero los de Galacia empezaron a ser contagiados, por así decirlo, y no cumplían también la ley de Dios porque lo querían hacer por sus propias fuerzas. Y ahora sí, hablando de los judaizantes, Jesús les dijo a los fariseos, que eran el tipo de judaizantes, les dijo: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Estaba hablando en un contexto de que el que conoce la doctrina de Dios entenderá lo que yo hablo. Pero ellos no querían entender nada de lo que Dios hablaba. Y encima no entendían la palabra de Dios desde antes, hermanos. Pero los de Galacia, Pablo les quiere hacer vivir en libertad, diciéndoles que Dios los sacó de todo mal. Entonces quiero que entiendas que no solamente Dios te rescató para que seas libre, sino para que vivas entonces esa libertad. Dios bien podía dejarte así vivir esclavo todavía, aunque Él ya sabe que ya estás salvo, ¿no? Él quiere que vivas esa libertad y que sigas santificándote por su poder, hermanos. Pablo les quería hacer vivir por fe en la obra de Cristo. Les quería hacer vivir por fe en su gracia. Uno, para que no se sometan al antiguo régimen que es inefectivo, hermanos.
esa es una evidencia de estar viviendo en libertad, no querer someterse al antiguo régimen. Y eso es lo que estaban haciendo los Gálatas. Pero los de Galacia, hermanos, estaban queriendo someterse al antiguo régimen. Por eso Gálatas 4 dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso era antes de que venga el nuevo pacto. Entonces ellos estaban esclavos, estaban bajo esa ley que estaba rigiendo ahí. Pero ahora pasaron a un nuevo pacto donde hay más libertad, donde encima la ley está escrita ya en nuestros corazones y donde el Espíritu obra con poder para cumplir la ley. Pero estos de los de Galacia estaban queriendo volver a ese antiguo régimen. Entonces así no aprovecharían la libertad con que Cristo los hizo libres ahora. No estarían viviendo la realidad del plan de Dios para ellos. Pues es cierto, hermanos, que Dios ya nos libertó cuando Cristo murió allí en la cruz. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es cierto, ya fuimos crucificados a todo el mal. Ya estamos, y hemos, dice, crucificado la carne con sus pasiones y deseos, hermanos. Esto tienen que saber los legalistas de Galacia y los legalistas de hoy en día, hermanos, que ya fui crucificado todo, nuestras pasiones y deseos, hermanos. Toda esa pasión y deseo que nos está haciendo esclavos en este sistema malo. No tenemos que querer autocrucificarnos ahora a nuestras pasiones y deseos como los legalistas de Colosenses, que querían hacer cantidad de cosas rigurosas, pero Pablo les diría que eso no aprovecha nada para ganar a la carne. No aprovechan nada, porque Pablo les quería ver la suficiencia de Cristo, que Cristo ya hizo todo, estáis completos en Cristo. Lo mismo aquí, en Cristo ya fue crucificado todo nuestro mal, hermanos. También dice el pasaje de Gálatas 6, dice ¿qué dice? Que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque, dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo ya estoy crucificado al mundo, es decir, que ahora la cruz de Cristo es el impedimento para que vaya al mundo. Ya hay un antes y un después. Hay una gran separación infinita con un campo ahí, campo de separación. Bueno, no existe eso, pero hay un campo ahí que no me permite ir allá. Ya, es algo imposible. El poder de Dios nos impide, hermano, por medio de la obra legal que Dios ya hizo para volver al mundo. No, la cruz está ahí delante, no podemos ir al mundo. Fuimos crucificados al mundo, dice. Y luego dice, el mundo me es crucificado a mí, ese es lo que yo estoy hablando, y yo al mundo. Es algo que Pablo quiere decir para que vos entiendas que es imposible que el mundo te afecte ya a ti. Vos al mundo no podés, ni el mundo a ti. El mundo no puede venir a ti, ni vos podés ir al mundo por medio de que Cristo hizo algo por ti efectivo, hermanos. Entender esto es vivir la libertad, es agradecer la libertad de Dios para ti. Y ahora yo estoy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Entonces, yo no tengo nada que hacer. De gracia, por fe, acepto vivir en esta vida. ¿Por qué? Porque Dios ya me mató. No hay que hacer nada. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero espiritualmente tenemos que ver, hermanos. Ver, y el Espíritu provocará en nosotros la fe para ver la realidad y vivir de acuerdo a esa realidad. Y miren que la fe que Dios quiere en nosotros es una fe que no se debilita. Es una fe que está plenamente convencido en la promesa de Dios. Es una fe que se fortalece en la fe. Es una fe que no es inconstante. La fe que Dios quiere, pues la promesa de Dios es grandísima. Ya estamos libres, ya estamos muertos al mundo y el mundo a nosotros. Ya fuimos crucificados al mundo, hermanos. Ya fuimos crucificados a nuestras pasiones y deseos. Ahora es algo grandiosa la esperanza que tenemos, esa promesa que tenemos ya hecha, consumada. Y la fe por eso no se debilita en los problemas. ¿Por qué? Porque es constante la fe. ¿Por qué? Porque la fe en la gran, enorme promesa es lo que va a seguir siendo
fortalecida para querer seguir estando. Es como un perro pitbull que cuando muerde es difícil de sacar. Bueno, cuando la fe se conecta con la enorme gracia de Dios, que ya fue consumada el hecho para que nosotros seamos libres, vamos a querer seguir estando, hermano. Y esa fe no tiene que debilitarse, hermano. Por lo tanto, a nosotros nos da seguridad para pensar así, ¿no? Como Abraham no se debilitó en fe. Yo, en un instante, ya sé que como respiro, como que me llamo Josías, como que te llames tú fulano de tal, ya estoy agarrado a esa gracia de Dios. Ya creo por fe de que fui crucificado con Cristo. Estoy juntamente crucificado con Él. Ya no vivo más yo, el antiguo, sino que ahora vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo, sí, la carne lo vivo, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, que esto les sea de gran bendición y que se apropien como un hecho. ¿Cómo se llaman? Fulano de tales. Y vivan este evangelio en el cual Dios les hizo libres. Hermanos, que tengan un buen día.